don José Blandón. Volvamos al presente. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Viernes. Viernes. Buen día. El día que todo el mundo espera para ir a disfrutar de los placeres del mundo. Mundanos. Una anécdota, fíjese. Yo recuerdo una vez que yo venía de Europa y llegué aquí como un viernes, precisamente, era como la noche. Y me fui a Chitré y me dijeron que Victorio Vergara tocaba en el Cocal. Oh, ya. Y allá fui a parar el sábado de la noche y salí como a las 4 de la mañana del domingo de allá de esa. Pero Victorio Vergara era un músico muy atractivo, ¿no? Sí, En términos de el empeño, el sabor de su música, lo pegajoso, ¿no? Bueno, muchos músicos nuestros típicos son así. A mí me gusta mucho la música típica, me gusta mucho ir a la fiesta. Oiga, mire, Fernando, usted comenzó en la efeméride hablando de hombres grandes y de pensadores grandes. Cuando habló de Ernest Hemingway, mientras lo escuchaba me quedé pensando, ¿cuántos de nuestros diputados habrán leído ¿O sabrán quién es Ernest Hemingway? Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar, Fiesta, los cuentos de Ernest Hemingway? ¿O leído su biografía? Para tener una idea de la grandeza de ese hombre, que tuvo en la Primera Guerra Mundial, tuvo en la Segunda Guerra Mundial, tuvo en la Guerra Civil Española, no como actor, como protagonista, y además como protagonista de la guerra. Estuvo en China con su segunda esposa, Martha Gellhorn, que también era periodista y corresponsal de guerra, y él también era corresponsal. Estuvo al final de la guerra, entró triunfal a París, como usted lo señalaba. Él fue parte de las tropas que entró liberando. A liberar y liberó el bar y para tomarse los tragos, que es un gran tomador también. Sí. Y después habló de Dreyfus, y hay un libro de Emiliano Sola, Yo acuso. Emil Solán. Él fue el que realmente logra... bueno, ¿cuántos se habrán leído eso? No sé. Y sería bueno eso, ¿sabe por qué? Porque cuando usted es parlamentario, ¿qué es parlamentario? Parlamentar es la capacidad suya de poder expresar en forma coherente, elegante, con altura, sus puntos de vista y con firmeza. No confundamos la posibilidad de hablar con firmeza con gritar. Cuando usted ve a alguien gritando, es porque no tiene razón. Usted está seguro de eso. Cuando usted le grita a sus hijos, es porque usted perdió la autoridad. Aquí dice, los dos libros más leídos en la Asamblea son El libro de los sueños de la lotería y el programa de caballos en el hipódromo. Bueno, mire, ahí tiene la expresión, ¿no? Cuando usted escucha, por ejemplo, yo siempre hago los consejos que le doy a que me piden consejos sobre cómo actuar en la política. Hay que leer mucho. Hay que prepararse para gobernar. Igual que si usted quiere ser periodista, usted quiere tener una buena dicción, tener una buena explicación de una noticia, lea. Porque la lectura le abre el cerebro y le da capacidad de diálogo, de comunicarse. Por eso le hablaba que paradójicamente usted comienza con esas, digamos, gente que son hitos. Hemingway es una de las mentes más poderosas de la literatura en el siglo XX. Y sus grandes obras fueron escritas entre el 20 y en el 50. Y murió porque se suicidó en una depresión. Los talentos grandes siempre tienen ese tipo de problemas. Usted sabe que también hoy era la exhumación de Salvador Dalí. Y fíjese qué cosa curiosa. Cuando lo sacan, el cuerpo parecía como una momia, pero sus bigotes seguían marcando el 10-10. O sea que era el 10-10, ¿no? Ajá. A Dalí le gustaba tener sus bigotes así, marcando las 10 y 10. Ajá. Por eso lo tenía así. Bueno, exactamente marcando 10 y 10, el pintor surrealista, uno de los hombres más interesantes. ¿Usted no ha visto el Cristo de Dalí? Suspendido sin clavo. No, pero lo interesante de la obra de Dalí es que son el mismo cuadro, a 2 metros es una cosa, a 5 metros es otra cosa, y a 10 metros es otra cosa. El genio. Bueno, de esas cosas les queríamos hablar, pero vamos a tener que aterrizar en las cosas nuestras, desgraciadamente. Bueno, solamente para hacer un paréntesis, o ya pues marcar el inciso en lo de Dalí,
si usted quiere ver las mejores obras de Dalí, el Museo de Dalí más importante no está en España, está en Florida, en San Petersburgo. Así que si algún día va a Disney World o hace un viaje a Miami, pues en un par de horas está en un museo que tiene una obra importantísima de Salvador Dalí con unas explicaciones pues geniales. Así que tampoco es para irse tan lejos. Yo creo que a los diputados debiéramos montarle una biblioteca y hacer lo que sea obligatorio leer lectura controlada. Por ejemplo, comiencen a leer por Nacho. Vocabulario, ética, normas de manejo social, sí. Y después estudiar política, el libro de economía, Carreño, el libro de Carreño, Maquiavelo, Rousseau, los grandes pensadores, ¿no así? Es que nadie puede estar en política sin haber leído El Príncipe. Sí, sí, es que esa es la primera obra que realmente es expresa, un manual de comunicación, de comunicación. Maquiavelo lo que explica allí es cómo los príncipes se debían comunicar. En realidad ese es el primer eslabón de la teoría de comunicación política. Bueno, ojalá lo lean. Rápidamente voy al campo internacional para volver al campo nacional. Oiga, exitoso el paro empresarial en Venezuela, un paso importante en la consolidación de las fuerzas opositoras, y esto marca un problema, un nuevo escenario frente al referendo de la llamada reforma constitucional originaria para el 30 de julio. No subestimemos que también el gobierno tiene sus fuerzas importantes, y vamos a ver, todavía esto es una crisis en desarrollo, pero es importante que la oposición ha hecho dos esfuerzos gigantescos de mostrar su fuerza, uno en el rechazo al referéndum que va a ser el 30 de julio, y dos, con este paro. Y en la creación de un gobierno paralelo. Han cambiado el discurso, y me parece que van en el sentido correcto. Pero esa es una crisis en desarrollo. Sí, pero casi 300 detenidos, 4 muertos, es un saldo también pues lamentable para lo que está pasando en Venezuela. Sí, bueno, eso es parte de este proceso de radicalización. Hay un momento en esto, la estructura se va a romper, y entonces iba a surgir el reemplazo de la cosa nueva que surja de estas tragedias que vive el hermano pueblo venezolano. Bueno, en los Estados Unidos, la guerra de Trump con los medios continúa. Después de esa larga historia, les recomiendo a nuestros diputados que se lean la entrevista del señor Trump al New York Times, para que vean lo que es la inconsistencia política de alguien, ¿no? Le saca la madre al jefe del Ministerio de Justicia, y después la Casa Blanca saca un comunicado anoche diciendo que lo respaldan. Después que el presidente habló tan mal de él. Eso pasa muy continuamente en los Estados Unidos. De manera que a 6 meses, ayer, de la presidencia de Trump, ninguna ley importante ha pasado. Decretos sí y controversias sí. Y controversias todas. Y tiene una cosa importante. Tiene a Putin detrás de él apoyándolo. Qué cosa más curiosa que usted nunca se hubiera podido imaginar. Bueno, es mejor tener un presidente débil en los Estados Unidos que tener un presidente fuerte. Así que yo también lo apuntalaría. Para Putin sí, pero para nosotros en el mundo occidental no. A mí me parece que el liderazgo de los Estados Unidos es fundamental para la estabilidad del mundo. Oigan, y nosotros hablamos muy poco de las tragedias de África, pero hay una que me está llamando la atención poderosamente, Yemen. La epidemia de cólera, que afecta fundamentalmente a mujeres y niños, que lleva más de 2.000 muertos ya y más de 200.000. Se considera la epidemia de cólera más grande registrada de la historia de la humanidad. Y cuando usted oye al Papa Francisco hablando de esa tragedia de la guerra, aquí está reflejada. El cólera es una expresión clara de la situación de miseria, pobreza, porque se transmite a través de las aguas contaminadas con excreta. O sea, si usted ve cólera, usted está viendo una situación social grave. Y estamos frente a la epidemia más grande del mundo en términos registrados. O sea, puede que haya habido otras en el mundo que no se haya registrado. Pero África, esto es el drama de África. Si usted se va al Congo, a la República Popular de Congo, una de las regiones más ricas en minerales, una de las regiones más pobres del mundo. Mire las cosas que están ocurriendo en el mundo y nosotros estamos entretenidos aquí en tonterías. En Brasil, Lula da Silva a la ofensiva. Movilizaciones a favor de Lula da Silva, que insiste Lula que va a correr para presidente. De manera que la crisis brasileña, y está Temer también a punto de ser detenido, para que ustedes sepan
cómo estamos nosotros en este continente, una parte de África, una parte de los Estados Unidos, hay avances en el Brexit en Inglaterra, el Mediano Oriente sigue en medio de una confusión. China acaba de sacar una de sus armas más importantes, el ángel de la muerte se llama. Mire qué clase de nombre. Y son armas poderosísimas, ¿no?, que están surgiendo. Y los Estados Unidos también sacan la suya. Cada cual está sacando armas como que si fuéramos niños. Aquí está mi guerra, aquí está mi bomba, aquí está tu... ¿Te acuerdas aquella madre de todas las bombas? Entonces le ponemos nombre, la madre de todas las bombas. ¿Cómo le va a poner a una bomba la madre de todas las bombas? Por favor. Cuando usted asocia a madre, ¿asocia qué cosa? Amor. No le ponga esos nombres que ultrajan la sensibilidad humana. Oiga, Fernando, a ver, términos de obligación, no porque me gusta. Seguí la pugna, estoy siguiendo la pugna que se está dando en la Asamblea. El jueves pasado, este no, el anterior, similar a esto, escuché a la diputada Zulay Rodríguez arremeter contra la presidencia de la Asamblea, la presidenta, y contra los dirigentes de su propio partido. Ayer, en medio de un debate en la que no había debate, lo que había parecía una pelea de gente sin cultura política, diciéndose cualquier cantidad de cosas. Le voy a tomar algunas así al azar. La diputada hablaba de que había 9.000 millones en el año 2015 que le habían aprobado de Brecht. En el 2015 no se aprobó ninguno de 9.000 millones del presupuesto de nada. 9.000 millones de dólares podría ser la inversión que Odebrecht ha hecho a lo largo de 10 años. Sí, 9.000 millones, estamos hablando de la mitad del presupuesto. No, eso no es cierto. Para que usted vea, pues. Entonces, si usted quita de pura de las discusiones, se va a dar cuenta de por qué estamos en esa pelea. A ver, estamos en esa pelea por el deterioro de los partidos políticos. Y se cita a Omar Torrijos. Bueno, yo le voy a recordar a la diputada Zulay Rodríguez que se lea el documento de la línea del general Omar Torrijos. Torrijos le decía: cúrese de las campañas y de las calumnias que intenten dividir al PRD. Hay que vacunarse, decía Omar Torrijos en ese documento, contra la división, el virus de la división. Hay que vacunarse, Zulay, decía Omar Torrijos. Bueno, pareciera que el PRD ya la vacuna que le pusimos para curarse de la división, que llevó al triunfo del PRD después de la invasión, porque el partido permanecía unido, ¿no?, lo ha llevado a 2 derrotas porque no se han vacunado contra la división. La división es fácil. Lo difícil es mantener la unidad. Entonces, el PRD ayer daba un espectáculo de división, de ataques insensatos, de parte y parte, en dirigentes que debieran dar el ejemplo de que sí están vacunados frente a la unidad, pero pareciera que hay dirigentes que creen que llevando el discurso al extremo, y fíjense lo que le voy a decir, el discurso básico que está en debate es que se supone que la diputada Zulay Rodríguez está defendiendo que no le quiten las casas a la gente por que el gobierno está interesado en hacer revolú y que usted va a perder su casa. Bueno, es totalmente falso que le van a quitar la casa a nadie. Eso no es cierto. Ni que hay ningún diputado, ni que hay ninguna revalú, ni que hay ninguna ley, ni que el artículo 130 implicaba incrementos de impuestos, porque los impuestos no se incrementan a través de decretos. Eso lo sabe la diputada porque ella es abogada. Pero utilizar, y yo entiendo en política que si usted es adversario de alguien, tire una contramedida de información o una contrainformación para hacer fastidiar al gobierno. Eso es parte de la política y lo entiendo perfectamente bien. Pero comprar la contrainformación, que es una mentira, de vuelta a usted como verdad y hacer la verdad frente a la opinión pública, entonces sí eso es algo que raya en la enfermedad. Porque usted se hace víctima de la mentira que usted está diciendo. Nadie le va a quitar la casa a nadie. No hay gobierno en el mundo que resista a quitarle la casa a la gente. Se cae. Entonces, es tan simple como eso. Pero estamos tan acostumbrados ya a manejarnos en la mentira que eso es lo que yo le decía, que ya
la forma en cómo mira usted la realidad, que es su percepción, está influenciada no por la realidad objetiva, sino por la mentira, o lo que se llama la posverdad, en términos sociológicos, para no decir mentira. Pero es la mentira. Entonces, esta misma mentira provoca una acusación entre diputados del PRD que no es cierta. ¿Y qué es lo que está pasando en la Asamblea? Que no hay una unidad de política en el Partido Revolucionario Democrático y todos los diputados, todos, en una u otra forma, hacen combinaciones de acuerdo con los otros partidos. Escucha todos. Esto. Acaba de tuitear Zulay Rodríguez. Dice, Pedro Miguel, me cuestionas por denunciar los nefastos reavalúos, pero guarda silencio cuando Bebi te pidió que explicaras cómo llegaste al CEN. Ahí tiene. O sea, ¿qué revalúo hay en este momento? Ninguno. ¿A quién le van a quitar la casa? A nadie. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Y usted que está aquí en la ciudad de Fernando, ¿se está produciendo o no un cambio en la ciudad de Panamá? Hay un cambio estructural. Ese cambio se está haciendo en la alcaldía de Panamá. ¿Cómo se está haciendo? Con la participación y el liderazgo político del alcalde, que es panameñista, pero con el apoyo importante de representantes PRD, panameñistas y Cambio Democrático. Porque el plan de expansión, las medidas de desarrollo de la ciudad de Panamá se han realizado en consenso y ha sido aprobado por la mayoría, por unanimidad, en el seno de la dirección de la alcaldía de Panamá. Ha habido una unidad frente al desarrollo local, manteniendo cada cual la independencia partidaria que debe tener. ¿Y por qué ahí no hay esos abruptos que pasan en la Asamblea? Porque hay capacidad política de entenderse manteniendo el respeto partidario, pero además se ha incorporado una importantes contingentes de la sociedad civil. Por ejemplo, Mayín Correa, que fue alcaldesa, tiene la capacidad de opinar sobre lo que está ocurriendo en la transformación de la ciudad. Se van a dar una serie de premios internacionales sobre lo que está ocurriendo en Panamá, pero el éxito no es solo del alcalde de Panamá, es de la estructura política que entendió que eso lo había que hacer. Bueno, ese es el camino. Y querer destruir la descentralización, porque eso es lo que va en el fondo político de este llamado impulso de la Ley 43, quitarle fondo a la descentralización y pasarle riqueza a los que son ricos. Mientras le quitamos el poder a los gobiernos locales, que hoy le tocaron panameñista, mañana le puede tocar a un PRD, a un independiente, pero mientras los gobiernos locales no sean fuertes, porque esto mismo que está pasando en la ciudad está pasando parcialmente en San Miguelito, está pasando en Colón, no está pasando en Chorrera, ahí hay un alcalde chorrerano, hay que hacer que el alcalde de Chorrera haga lo mismo que se está haciendo en Panamá, en otros municipios, para impulsar. Hay otros en el interior que están haciendo un buen trabajo, en las cuales son alcaldes que están trabajando mancomunadamente con la fuerza. ¿Por qué le explico esto? Porque el ejemplo en la cabeza, cuando usted oye estas acusaciones, yo conozco a la diputada y conozco más que a la diputada, conozco al padre de Zulay, un gran dirigente, un extraordinario dirigente. Ayer me encontré a Zulay aquí y me decía, mi ingeniero, me dice mi papá que no pelee con usted. Yo soy incapaz de pelear, ni jamás usted encontrará de mí una expresión grotesca, ni grosera, ni siquiera de doble sentido, ni irrespetuosa contra la diputada Zulay Rodríguez. Jamás. No es mi costumbre. Lo que sí me gustaría ver, esa energía de política de Zulay, enfocada, por ejemplo, Zulay, a mirar el problema de miles de niñas, adolescentes, que quedan embarazadas y quedan fuera del sistema económico y educativo de este país. Enfocadas en darle educación, luchar por la educación sexual de nuestros niños y niñas como la herramienta importante para protegerla del abuso. Me gustaría que esa energía creativa de ella sea empujada, pero no me gusta su energía dividiéndose entre ellas mismas con sus propios compartidarios y diciéndose de todo. Y acusándose en forma irresponsable, diría yo. Porque desde el punto de vista partidario, los problemas partidarios se resuelven en el seno de la organización política. Pero cuando usted la hace afuera es porque usted quiere tener exceso de protagonismo.
Y en realidad, lo que está haciendo, lo que usted vio ayer, es el principio del fin. Es el deterioro del sistema político ahora llevado a una intensidad. Cuando usted va a una guerra, Fernando, ¿qué es lo que usted quiere? La política es una guerra, que su compañero de aquí al lado suyo le cuide las espaldas. Pero si su compañero está disparando por usted, ¿cuál es la guerra? Entonces, ¿qué objetivo tiene que alguien esté en un colectivo que se pasa atacando al colectivo? El daño que le están haciendo al propio colectivo, el día jueves a Pedro Miguel, ¿cómo se llama? El presidente anterior, el diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson, que es un extraordinario dirigente político, es un operador político de una gran capacidad, no ha perdido ninguna elección. Benicio Robinson es la quinta esencia de la operatividad política. No se engañen. Pedro Miguel es un hombre que tiene capacidad política. ¿Por qué se dan todas estas luchas? Por la falta de liderazgo, por la falta de identidad. Entonces, cuando el partido no tiene identidad, las personalidades conspiran contra la estabilidad institucional. Y eso es lo que está haciendo el PRD. O sea, el cambio democrático ahora tiene que cuidarse de no caer en esa misma. ¿Por qué podría pasar? Lo que se está produciendo es la destrucción de ambos colectivos políticos. Por eso yo le decía a ustedes que me pareció correcto la posición del expresidente Martinelli de no prestarle atención a la división en la Asamblea Nacional, porque eso divide al partido Cambio Democrático. El problema es que las direcciones de los partidos están controladas también por los diputados. Entonces, los problemas de la Asamblea pasan a ser los problemas del partido sin que lo sean. Ayer yo le daba harta cantidad de argumentos para decirle cuál es el discurso. Si lo que se pretende es querer ser candidato presidencial o candidata presidencial, le puedo aconsejar, ninguna candidatura presidencial, ninguna carrera presidencial tiene capacidad de durar cuando se basa en una mentira. El miedo, sí, es un instrumento que moviliza la opinión pública, pero una vez que la gente vence sus miedos, el que mintió pierde la credibilidad total. Hoy mucha gente utiliza a la diputada Zulay Rodríguez como la vanguardia para que ella dé el pecho por los demás. Pero una vez que sea autoconsumida por los errores que comete, entonces dirán, bueno, lástima. O sea, yo le doy un consejo a la joven dirigente. No hay nada mejor que manejar la inteligencia emocional. La inteligencia abstracta la tenemos todos. Claro. La inteligencia emocional es la que define a las personas. Usted puede discrepar con mucha profundidad de sus propios compañeros, pero en el momento en que usted lo hace con respeto y cuando su conducta está asociada a la humildad y amparada en la verdad, su argumento es invencible. Pero cuando el argumento parte de premisa falsa y lo que hay es un afán de figuración, eso es como construir un castillo de arena. Se va a derrumbar. Un castillo de naipes, más. Sí, pero la arena también, el poquito de agua y se cae. El de naipe tú lo soplas y se cae. Entonces yo le digo esto porque es lamentable lo que ocurrió, lo que está ocurriendo. No es que ocurrió ayer, esto viene ocurriendo con frecuencia. ¿Cuál puede ser el resultado de esto? Que estos ataques que ya están en el plano personal pueden generar una tragedia. Hombre, nosotros vimos aquí lo que le pasó a Tito Arias cuando quiso desconocer el acuerdo que tenía con Gigi Jiménez. Le pegó 2-3 tiros y quedó paralítico para toda su vida. O Aquilino voy con Fulele Calvo. O sea, pues fíjese, o sea, cuando usted usa la violencia verbal, está ya a punto de utilizar la violencia física. La violencia verbal es más dañina, no solo en las relaciones políticas, sino personales. Cuando una pareja comienza a faltarse el respeto, cuando habla, usted puede estar seguro que esa relación se murió, pero si continúa, va a terminar en una tragedia. Y así pasa en la política. Entonces, si ustedes no elevan el nivel del debate, si usted quiere debatir con sus compañeros,
usted quiere estar en contra del presidente Varela, que tiene todo el derecho. Lo que usted no puede hacerlo es con esta terminología. En estos días vi acusando a la presidenta de la Asamblea, aquí están las pruebas de los robos, ahí no había ninguna prueba de ningún robo. Seguro que no hay. Porque si tuviera alguna prueba de un robo, lo hubiera presentado ante una fiscalía. Entonces estamos llevando, fíjense que yo me he opuesto aquí, defendiendo los derechos ciudadanos de los funcionarios de la administración pasada, porque cuando usted basa su argumento en principios filosóficos, políticos, usted está jugando en el juego de verdad serio. Y yo le puedo garantizar que se han violado derechos humanos legales de una gran cantidad de exfuncionarios del gobierno y de mandos medios técnicos por persecución política. Yo se lo puedo decir, pero lo he dicho con seriedad. Yo lo he dicho leyendo del expediente. Jamás usted me ha dicho haciendo acusaciones insustanciales. Revisé el decreto 130. El decreto 130 no tiene nada que ver con incremento de impuestos y revalúo. Nada que ver. En este país no le van a quitar la casa a nadie. Entonces, miren, como una mentira se monta para una controversia que termina como termina en la Asamblea Nacional. Y que todavía no ha terminado. No ha terminado. Pues ya dijo que el lunes traía más cosas. Traía en proceso de desarrollo. Entonces, esas acusaciones permanentes que están dirigidas contra su propio partido. El diputado del circuito de aquí de Río Abajo, Ortega. El diputado Ortega tiene toda una historia de militancias en el PRD, desde la época de que era estudiante universitario, y contribuyó a la lucha por la liberación del coloniaje en Panamá, Zulay. No reconocer esas cosas. Si ustedes no pueden hablarse entre ustedes, ¿cómo pretenden hablarle a la nación? Ustedes no están vacunados contra el virus de la división. Léanse la línea de Omar Torrijos. No usen Omar Torrijos. En la vida política, usted nunca escuchó a Omar Torrijos referirse en público contra ningún miembro de su gobierno, ni de su movimiento, ni del partido. Y cuando alguien hablaba mal de un dirigente frente a Omar Torrijos, para allí, mándame a buscar a Blandón. Mira lo que está diciendo, un ejemplo, fulano de ti. Y así se paraba el bochinche, porque el bochinche, la división, el virus de la división, es tan poderoso que una vez que entra un organismo, lo destruye. Y eso es lo que está pasando al PRD. Y eso le puede pasar a Cambio Democrático y les pasa a Cambio Democrático. Y el virus de la división no es que al PRD le toca y al panameño también le toca. Entonces, en el país están pasando cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas nosotros se las informamos. Cuando ustedes dicen que nosotros somos un canal de oposición, nosotros somos un canal que le explica objetivamente las cosas a usted. Usted tome la decisión. Yo creo que la diputada Zulay expresa una fuerza política importante en el país, pero creo que gran parte de su energía la está disipando en una lucha infructuosa. Si ella enfocara su lucha para defender a las niñas que quedan embarazadas y para castigar a los adultos que dejan embarazadas a esas niñas, ¿cuántos adultos, Zulay, están presos por andar sexualmente? Aunque sea consentido, cuando se trata de una menor, no existe ese consentimiento. O, por ejemplo, Zulay, para ver el problema del agua, o ver el problema de la energía eléctrica, o ver el problema del agro. Porque no se puede construir dentro de una organización política, destruyendo la organización política, pero yo la veo a ella militando dentro del partido, haciendo reuniones en el partido es bueno para unas cosas y malo para otras, no. La disciplina partidaria le impone la responsabilidad a todos los que estén en el colectivo PRD, Cambio Democrático Panamista, de tener un nivel de lealtad
a la organización. Y cuando usted ve que esa lealtad no es correspondida, entonces a usted le queda nada más que el camino dice. ¿Se acuerda lo que yo le señalaba allá del doctor Castañeda? A mí me parece, y fíjese, yo tengo aprecio al doctor Castañeda, que si a mí me llaman para decirme que me van a votar o me votan así, yo me voy. No es que yo voy a que ¿y para qué me quedo? ¿Para demostrar qué? Pierde todo el mundo. Claro, y pierde él también. Entonces, le señalo estas cosas porque el proceso de autodestrucción partidaria está tomando una velocidad peligrosa. Dice que en guerra avisada no mueren soldados, pero yo no conozco ninguna guerra en la que no mueran soldados. Pero le voy a dar un consejo. El mejor soldado no es el que muere por su patria. El mejor soldado es el que hace que el otro muera por la patria de él. El primer deber de un dirigente político, cuando la política es el arte de las posibilidades, como es ahora, entonces el deber de Zulay es crear las posibilidades. Y las posibilidades se crean con un lenguaje de principios y firme, pero con un lenguaje de respeto para permitir la convivencia. Si no convertimos esto en una selva en donde se va a imponer la violencia física y verbal. Ese no es el destino que Panamá espera de ustedes. Espero que estas reflexiones las tomen bien. Y si no las toman bien, para mí es igual. Porque el país no se va a destruir por ustedes. Con o sin ustedes, seguiremos teniendo patria. Así será.